Hay una frase de Hemingway que resume la historia monetaria mejor que cualquier tratado de economía. Un personaje suyo pregunta a otro cómo se arruinó. Y la respuesta es de dos maneras, gradualmente y luego de repente. Esa es la forma en la que los sistemas monetarios cambian. No se deslizan con suavidad de un estado a otro, dándote tiempo a prepararte. No te avisan, aguantan por inercia, por costumbre, por miedo al cambio, durante años, a veces décadas. Y entonces, en un fin de semana, en una noche, tan solo unas horas, todo cambia de golpe. Y hoy quiero mostrarte por qué. ¿Por qué las grandes migraciones de capital y los grandes cambios de régimen monetario ocurren siempre de forma violenta, abrupta, casi nunca gradual? Vamos a recorrer los antecedentes históricos, 1971, crisis de divisas, 2008, y vamos a entender la mecánica profunda que hace que estos cambios sean, por su propia naturaleza, ditos. Y al final voy a conectar esto con algo que llevamos meses cubriendo en este canal. Si el cambio va a ser violento y no gradual, ¿qué significa eso para quienes están mirando la próxima transición, la de los rieles digitales, la de los activos digitales como XRP? Porque la conclusión no es la que esperas. Empezamos. Hay un mito que se llama la falsa promesa de lo gradual. Empecemos por desmontar la ilusión más cómoda que tenemos sobre el dinero. La idea de que los grandes cambios nos avisarán con tiempo, de que veremos venir esos cambios, de que tendremos tiempo de reacción. Queremos creer que un sistema monetario se degrada como se desgasta un par de zapatos. Poco a poco, de forma visible, no de margen para comprar unos nuevos antes de que se rompan del todo. Y es una idea reconfortante, pero es falsa. Los sistemas monetarios no se comportan como zapatos, se comportan como presas. Una presa aguanta una presión creciente durante años sin que aparentemente pase nada. La grieta está ahí, oculta. El agua empuja, la tensión se acumula. Pero desde fuera todo parece estable, hasta que un día la presa cede. Y no cede un poco, cede entera, de golpe, y libera de una sola vez toda la energía que llevaba años acumulando. ¿Por qué? Porque los sistemas monetarios funcionan sobre una única sustancia invisible, la confianza. Y la confianza tiene una propiedad matemática peculiar. No se erosiona de forma lineal. Puede parecer intacta mientras por debajo se vacía, porque nadie quiere ser el primero en admitir que duda. El problema es que todo el mundo sigue actuando como si confiara, hasta que alguien parpadea. Y cuando el primero parpadea, todos corren a la vez, porque nadie quiere ser el último. La confianza no baja por una rampa, cae por un precipicio. Cae de golpe, sin avisar y repentinamente. Esta es la naturaleza no lineal de las transiciones monetarias, y una vez que la ves, la reconoces en cada episodio de la historia. Vamos con los antecedentes. Un fin de semana en el que el mundo cambió de golpe. Este es el ejemplo más limpio de la historia. El 15 de agosto de 1971. Durante casi 3 décadas, el sistema de Bretton Woods había funcionado sobre una promesa. El dólar era convertible en oro, a $35 la onza. Era el ancla de todo el sistema monetario mundial. Y durante años esa promesa se fue volviendo cada vez menos creíble. Estados Unidos había emitido muchos más dólares de los que su oro podía respaldar. ¿Recuerdas el dilema de Triffin del que hablamos en otros vídeos? Todo el mundo lo sabía. Los franceses, con De Gaulle a la cabeza, empezaron a exigir oro a cambio de sus dólares. La presión sobre la presa crecía. Y durante años no pasó nada dramático. El sistema aguantaba. La gente seguía usando dólares y los economistas discutían, pero la vida continuaba. Fue la fase de gradualmente. Y entonces llegó el fin de semana, el domingo 15 de agosto de 1971. Sin previo aviso, sin consulta internacional, el presidente Nixon apareció en televisión y anunció que Estados Unidos suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Lo llamaron cerrar la ventana del oro. De un día para otro, el ancla de todo el sistema monetario mundial desapareció. La promesa sobre la que se había construido el orden financiero de posguerra se rompió en una sola alocución televisiva de domingo por la noche. Fíjate en la forma, no hubo un desmantelamiento gradual y negociado a lo largo de los años. Lo que sí que hubo fueron décadas de tensión acumulada y luego un fin de semana que lo cambió todo. Esa fue la fase de repente. El mundo se despertó el lunes en un sistema monetario distinto al que tenía el viernes. Pasaron menos de 3 días. Y aquí está la lección que conviene grabar. El cambio no fue lento porque la degradación fuera lenta. La degradación llevaba años. El cambio fue súbito porque los sistemas basados en confianza solo pueden cambiar de forma súbita. Mientras la ficción se sostiene, todo parece normal. Cuando se rompe entera. El sistema actual está basado en la confianza y cuando se romperá de la misma forma. Ahora vamos con el segundo antecedente. Y este es un patrón que se repite tantas veces en la historia que es casi una ley. Las clavijas cambiarias. Los tipos de cambio fijos que un país defiende contra viento y marea. El guión siempre es el mismo. Un país fija su divisa a otra, al dólar, al oro o a lo que sea, y defiende ese tipo de cambio como cuestión de honor nacional. Los funcionarios juran una y otra vez que la clavija es inquebrantable, que no se devalora
que quien apueste contra ella perderá. Y durante años la defienden, gastan reservas, suben tipos, hacen declaraciones solemnes. Piensa, por ejemplo, en Reino Unido en 1992, el miércoles negro, cuando la libra fue expulsada del mecanismo europeo de tipos de cambio, pese a que el gobierno juró defenderla hasta el final. Subió los tipos de interés 2 veces en un solo día en un intento desesperado que fracasó en horas. Piensa en las crisis asiáticas de 1997, donde divisas que parecían sólidas como rocas se derrumbaron en cascada, una tras otra, en semanas. Piensa en Argentina y en su convertibilidad 1 a 1 con el dólar. Defendida durante una década como un dogma sagrado, colapsada en cuestión de días entre corralito y caos. El patrón es idéntico en todos los casos. Fase 1, la clavija aguanta. Y cuanto más aguanta, más confiada se vuelve la gente de que aguantará para siempre. Las autoridades más lo juran. Fase 2. La presión se acumula invisible bajo la superficie, en silencio. Y en la fase 3, un detonante, a veces menor, que hace que la clavija caiga. No despacio, sino en horas o en días, con una violencia proporcional a todos los años que lleva conteniendo la presión. Y aquí hay una crueldad psicológica que quiero que entiendas, porque es la clave de todo esto. Cuanto más firme parece una clavija, más violenta es su caída. Porque la aparente firmeza es lo que convence a todo el mundo de no prepararse. La gente que confía en las promesas oficiales, por ejemplo, no devaluaremos, es la que se queda atrapada en el lado equivocado cuando la promesa se rompe de golpe. La estabilidad aparente no es lo contrario de la crisis violenta, es su condición previa. Vamos con un tercer antecedente, el más cercano, el año 2008. Aquí la violencia adopta su forma más pura, la corrida. Ya hemos hablado en otros vídeos de lo que fue el año 2008. Su raíz, una crisis de opacidad. Nadie sabía quién tenía los activos tóxicos, así que nadie prestaba a nadie. Pero mira la forma temporal de aquel suceso. Durante años, el sistema de la banca en la sombra creció, se apalancó, acumuló riesgo, gradualmente, y los avisos existían, algunos los daban, pero el sistema seguía funcionando, los beneficios seguían llegando y la fiesta continuaba. Y entonces, en septiembre del 2008, en cuestión de días, Lehman Brothers quiebra un lunes, el mercado monetario se congela, el papel comercial deja de circular y el sistema financiero global se acerca al paro cardíaco en una sola semana. Instituciones que llevaban más de un siglo en pie desaparecieron en horas. La liquidez, que parecía infinita el viernes, se evaporó un lunes. Las corridas son el ejemplo perfecto de la dinámica no lineal, porque su lógica es reflexiva. El motivo racional para retirar tu dinero de un banco es que crees que otros van a retirarlo. Si todos piensan que todos van a correr, todos corren. Y el pensamiento se cumple a sí mismo. No hay estado intermedio estable. O la confianza se sostiene o se desploma. No existe la corrida a media velocidad. Y en 2008 vimos algo nuevo además. En un mundo electrónico, esa corrida ya no va a la velocidad de la gente haciendo cola en la puerta de un banco. Va a la velocidad de la transferencia electrónica. Miles de millones se mueven en segundos. Guarda esta idea porque es el puente hacia la última parte. Si las corridas de 2008 ya iban a la velocidad de la electrónica, ¿a qué velocidad irá en la próxima? Así que recapitulemos la mecánica, porque los tres antecedentes comparten el mismo esqueleto y entenderlo es entenderlo todo. En primer lugar, los sistemas monetarios funcionan sobre la confianza, y la confianza es un bien reflexivo. Mi confianza depende de mi expectativa sobre la tuya. Eso hace que el sistema tenga solo dos estados estables: confianza alta o pánico absoluto. El punto intermedio es inestable, como un lápiz en equilibrio sobre su punta. En segundo lugar, los efectos de red y la inercia, que hacen que un sistema dominante aguante mucho más de lo que sus fundamentos justificarían. Actúan como el muro de la presa. No impiden que la presión se acumule, solo retrasan el momento de la ruptura y lo hacen más violento cuando llega. Y en tercer lugar, la transición. Cuando ocurre, no es una migración ordenada, sino que es una estampida violenta. Todos corren hacia la salida a la vez, porque el coste de ser el último es catastrófico. Y por eso el capital no migra, el capital huye en pánico, en manada, de golpe y hacia donde ya perciben que van los demás. Esta es la razón de fondo por la que las grandes migraciones de capital son violentas y no graduales. No es mala suerte ni mala gestión, es la naturaleza matemática de un sistema basado en la confianza colectiva. La estabilidad aparente que precede a cada transición no es tranquilidad, es tensión acumulada tras un muro. Gradualmente, entre comillas, es la presa aguantando. De repente, es la presa cediendo. Y ahora atemos todo esto con lo que venimos construyendo en este canal, porque la conclusión es más interesante y es más matizada de lo que parece. Hemos visto en otros vídeos que el sistema de liquidación mundial se está moviendo hacia rieles digitales basados en tecnologías de contabilidad distribuida, la TTC tokenizando, los bancos centrales con prototipos y infraestructura del dinero está migrando de tuberías de los años 70 a activos digitales, a ledgers. Y hemos visto que el coste técnico de ese cambio hoy es el más bajo de la historia. Ahora suma la lección de este vídeo. Cuando el cambio del sistema llega, no llega despacio, llega de golpe. Junta esos dos conceptos y obtienes una conclusión incómoda.
La mayoría de la gente está asumiendo que la transición a los rieles digitales será lenta, gradual, con años para adaptarse y detectar las oportunidades, porque está usando el modelo mental de los zapatos, no el de la presa. Pero si la historia monetaria enseña algo, es que estos cambios, cuando cruzan el umbral, son abruptos, son repentinos. No te da tiempo a reaccionar y a analizar qué está ocurriendo. Y con una diferencia crucial respecto a 1971 o el año 2008. Esas transiciones fueron violentas a la velocidad del teléfono o el telex. La próxima ocurrirá con un mecanismo mucho más rápido. La violencia potencial no es menor, es mayor porque la velocidad es mayor. Tengo que ser honesto y separar dos escenarios, porque mezclarlos sería alarmismo barato, pero hay que hablar con claridad. El escenario número uno. Una transición caótica, una crisis de confianza en el sistema actual que empuje al capital a huir hacia rieles nuevos de forma desordenada. El escenario número 2. Una transición construida en la que las instituciones edifican deliberadamente la nueva infraestructura antes de que el viejo sistema falle, que es literalmente lo que la DTCC y los bancos centrales están haciendo ahora. La historia nos advierte de que lo primero es lo que suele ocurrir. La acción institucional, las noticias de las últimas semanas, nos hacen pensar que hay un intento de el segundo paso, de que sea por iniciativa propia del propio sistema financiero, en este caso la DTCC. ¿Cuál de los dos predomina? No lo sé, pero la historia nos dice que en el pasado ha sido de forma violenta debido a una crisis, aunque estamos viendo que la DTCC lo quiere hacer de forma ordenada y de forma gradual. Y quizá esa crisis sea simplemente la excusa para anunciarlo al público. Es decir, que en realidad lo que pretende decir es que los dos escenarios son válidos. La DTCC y en general las casas de compensación, los bancos centrales, los bancos comerciales se están preparando para esta transición. Más que los bancos comerciales, diría que las casas de compensación, que son los que se encargan de la liquidación interbancaria. Hay una clara intención de migrar el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Y lo más probable es que veamos cómo la excusa de cara al público es una crisis sistémica, repentina, que nadie podía ver, entre comillas. Era evidente que iba a ocurrir, pero la narrativa de los medios de comunicación va a ser que no se podía saber. La realidad es que hay muchísimos analistas que llevan advirtiendo de esta crisis de liquidez. Yo soy uno de ellos, pero hay muchos más. Y es su trabajo sacar tus propias conclusiones. Independientemente de cómo sea la transición, la cosa está bastante clara. Los rieles están construidos y XRPL va a ser el mecanismo principal de liquidación desde mi punto de vista de la DTCC, la institución que mueve 4.74 trillones de dólares de forma anual. En ambos escenarios, algo que sea gradual o algo que sea violento, la implicación para quien observa es la misma. La infraestructura neutral que haga de puente entre el sistema viejo y el nuevo tiene más valor cuanto más abrupta sea la transición. Si el cambio fuera gradual, habría tiempo para construir puentes sobre la marcha. Si es violento, como la historia sugiere, el puente tiene que existir antes, ya construido, líquido y listo, porque en una estampida no te da tiempo a levantarlo. Es decir, la cañería, el diámetro de la cañería de XRPL tiene que ser suficientemente ancho para que cuando esta crisis de liquidez ocurra pueda ser absorbida. El timing del mercado va a ser interesante. Repito, ¿dónde encaja XRP en todo esto? XRPL es una de las pocas piezas de infraestructura que ya existe, que ya funciona y que responde a la descripción de lo que una transición abrupta requeriría. Un activo puente neutral de liquidación instantánea sobre un ledger público que no es el pasivo de ningún sistema en crisis. La tesis no es XRP sube porque viene el caos. La tesis es mucho más sobria. Si las transiciones monetarias son violentas y súbitas, y la historia nos dice que lo son, entonces el valor de tener esa infraestructura neutral ya construida y lista antes del punto de quiebre es estructuralmente alto. Los puentes que importan en una estampida son los que ya estaban ahí, no los que se van a construir cuando es necesaria la huida. Así que de nuevo, 3 frases para llevarte. La primera es que los sistemas monetarios no cambian cómo se gastan los zapatos, sino cómo cede una presa, gradualmente y luego de repente. En 1971, las clavijas. En 2008, el mismo patrón se repite siempre en todas las crisis. Primero va lento y luego es repentino. La segunda idea, la violencia no es un accidente, es la naturaleza matemática de un sistema basado en la confianza colectiva. La estabilidad aparente que precede al cambio no es calma, no es signo de estabilidad, es tensión acumulada tras un muro. Y tarde o temprano esa presa se rompe. Y en tercer lugar, si la próxima transición, la que mire el sistema financiero hacia rieles digitales, sigue el patrón histórico, será abrupta y ocurrirá más rápido que nunca, porque el sistema financiero está más conectado que nunca. Y en una transición abrupta, la infraestructura que importa es la que ya está construida antes del punto de quiebre. No sé cuándo va a ocurrir esta transición, pero claramente estamos ya en la ventana de oportunidad para que ocurra. Simplemente describo los patrones históricos del pasado y dejo que pienses por ti mismo. Eres tú el que tiene que pensar qué está ocurriendo. Dicho esto, si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro
todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era post-capitalista, post-IA, post-trabajo, y a transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople el crecimiento del PIB del mercado laboral, y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores minoristas como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.